Bueno, muy buenos días. Aquí en Buenos Aires son las 11:10 de la mañana. Sabemos que por México, Colombia, Perú son las 9 de la mañana, 9:10 de este viernes 29 de abril. Comenzamos ofreciendo desde la Universidad Nacional Arturo Jauretche un ciclo de conferencias, una que serán mensuales, una vez por mes, encontrándonos en torno a conocer las distintas características que tiene este gran país asiático, China, las relaciones con América Latina, y en esta conferencia del día de hoy, sobre China y la reducción de la pobreza, perspectivas desde América Latina, estamos compartiendo desde la Universidad Nacional Arturo Jauretche, junto a uno de nuestros especialistas de nuestra universidad, pero también de nuestro país, el licenciado Gonzalo Tordini, muy amigo de Compa, integrante de la red, para compartir acerca de cómo China llegó a esta reducción de la pobreza, mejor dicho, la eliminación de la pobreza extrema, como indican sus números y sus anuncios, a partir del año 2021. Le vamos a preguntar a Gonzalo acerca de cómo es esta estrategia de China de establecer objetivos de los bicentenarios, este objetivo de haber sido, de erradicar la pobreza extrema hacia el 2021, que son 100 años de 1921, fundación del Partido Comunista Chino, si no me equivoco, Gonzalo me va a corregir, y luego tienen el otro objetivo, que es de eliminar por completo todo tipo de pobreza, que todos los chinos sean de clase media, hacia el 2049, ¿es, Gonzalo? Que son 100 años de la revolución llevada adelante por Mao, de la revolución china. Muy bien. En ese sentido, Gonzalo, tenemos un montón de preguntas para hacerte, para escucharte, que esto sea un conversatorio, que muchos de los amigos y amigas que nos están mirando te puedan acercar preguntas sobre el final de este encuentro, lo tenemos estipulado para 1 hora, ¿no es cierto? Pero también que charlemos acerca de qué oportunidades tiene América Latina para emular la estrategia china para erradicar la pobreza, sobre todo también para disminuir las desigualdades, ¿no es cierto? Hay muchas desigualdades que tenemos en nuestra región que quizás podríamos pensar que emulando aquello que han hecho los chinos, nosotros podríamos también reducir esas desigualdades. Ahora bien, esos sistemas políticos, ¿cuánto influyen para que China pueda hacer lo que hace y que en América Latina tengamos otros escollos? Quizás a veces preferimos tener el sistema político que tenemos más allá de las desigualdades. Sin embargo, en China hay una mirada colectiva del asunto, desde mi punto de vista, vos me corregirás, que da lugar a que en muchas oportunidades las libertades individuales pasan por otro plano en pos de objetivos colectivos. Qué polémico lo que estoy diciendo, ya lo sé, pero de eso se trata también. Que nos comentes acerca de las distintas categorías de ciudades, de la estabilidad política y económica, de la tasa de interés en China, de la inversión en ciencia y tecnología, ese porcentaje de inversión, y que es un hecho, con porcentajes de inversión como los chinos en ciencia y tecnología, se reduce la pobreza, se reduce la desigualdad. Y aclararle a los amigos, ni Gonzalo ni yo somos fanáticos de China, ni chinistas, sino sí, Gonzalo lo considero un sinólogo, un especialista en China, y creo que América Latina debe tener una lectura del mundo para comprender qué es lo que le conviene a nuestra región. Qué tipo de socios internacionales con los cuales nos podemos complementar, pero en qué tipo de relaciones. Ya vendimos espejitos de color, ya nos vendieron espejitos de colores, ya tuvimos con la revolución industrial un modelo extractivista de productos primarios que hasta el día de hoy persiste en nuestra región. Aparece otro socio internacional, comercial, como China, que nos está proponiendo otro tipo de intercambio, y muchas veces entendemos que nos vuelven a vender espejitos, que nos vuelven a sacar los productos primarios, y creo que podríamos conocer un poco más a partir de la interculturalidad de nuestros pueblos, nuestras relaciones entre universidades, entre asociaciones intermedias, para que no sea solo una cuestión de los hombres y mujeres del poder, sino también de un encuentro entre pueblos, que parecemos que estamos muy lejanos, y cuando nos empezamos a conocer nos damos cuenta que no somos tan distintos. Gonzalo,
Hablé mucho, la idea era que ya empezáramos a escucharte a vos. Era una introducción para que los amigos y amigas vayan ahí calentando motores acerca de lo que vamos a ver en estos encuentros acerca de la relación entre China y América Latina, hoy focalizados en la reducción de la pobreza. Gracias, Mariano. Hola a todos, a todas. Como presentaba Mariano, la idea de esta charla es poder primero aprender, ¿no? Que es el objetivo de nuestras universidades, que poder aprender saberes, y creemos que realmente hay experiencias del mundo asiático en general y de China en particular, y cuando se habla de desigualdades y de reducción de la pobreza, que no se conoce o no se aprende tanto como quizás se debería para poder, como dijiste, Mariano, complementarnos. El objetivo de los saberes y de los conocer otras realidades y otros procesos es poder pensarnos a nosotros mismos también cómo complementarnos con nuestros socios, cómo generar oportunidades para América Latina. Y bueno, la idea es ver también qué oportunidades comerciales, de saberes, de cultura, de entendimiento entre ambas regiones nos genera este proceso de reducción de la pobreza, que es un proceso tan impresionante. Estamos hablando de del proceso histórico económico más importante de la historia de la humanidad. No hubo otro proceso de cambio social económico tan rápido en la historia de la humanidad. En 40 años, que 800 millones de personas hayan salido de la pobreza y haya cambiado su estilo de vida, su vida cotidiana, sus trabajos y su ingreso diario, que es lo que determina el índice polémico, índice de pobreza. A veces si es $2 o $2.20, como establece el Banco Mundial, suelen ser el eje más importante de controversia sobre este proceso. No nos vamos a detener exactamente en algunos números de disputa, pero realmente sean 100 millones más o 100 millones menos, por más que significa un número importante, el proceso es real, existió, y la idea es poder entenderlo desde sus distintas variables, lo cual entender la reducción de la pobreza de sus distintas variables significa entender el proceso histórico que surge a partir de 1978, que surge a partir del proceso maoísta. Entonces la idea es ir mechando también y conversando, Mariano, y con todos sobre los distintos aspectos, porque como dijiste, los procesos de ciencia y tecnología, los procesos de inversión, la cuestión política y la cuestión cultural, y todas las áreas son transversales a tratar de entender y explicar la reducción de la pobreza. Así que la idea no es caer en simplismo, pero sí vamos a dar algunos pantallazos de disparadores, sobre todo porque cada tema puede necesitar todo un proceso de investigación, que es parte también que les comentamos de la Universidad Arturo Jauretche. Estamos desarrollando distintas áreas de investigación y de proyectos con China, pero con otros países y principalmente latinoamericanos, de entender y difundir e interiorizar también en nuestras universidades los procesos asiáticos y chinos. Así que si Sí, compartimos tu pantalla. compro No, mi recordar pantalla. esta pregunta, amigos, amigas. China nos dice que no hay ningún chino que esté viviendo con menos de $2 por día. No hay más indigentes en China, y hacia el año 49 esperan que no haya más pobres. O sea, lo que se eliminó fue la pobreza extrema. Ahora Gonzalo nos va a alumbrar un poco más, ¿no? Adelante, Gonzalo. Cuando hablamos de pobreza extrema, es lo que el Banco Mundial establece como un índice de, según el Banco Mundial, $2.20 por día. China lo establece en 1,60, depende también del tipo de cambio, 1,60, $1,70, lo cual ellos establecen que por paridad de compra es
es el símil al índice del Banco Mundial, pero sea por paridad de compra o del índice del Banco Mundial, la realidad es que alrededor de 700 millones de personas salieron de la pobreza extrema de este índice en los últimos 40 años. Es la mayor revolución social que se tenga registro con lo que hablábamos, teniendo en cuenta todas las variables que se fueron trabajando desde 1978, que es cuando muere, en el 76, muere Mao Zedong, con una gran agitación social, política exterior, con gran conflictos internos. En el 76, Deng establece un nuevo paradigma en las relaciones principalmente económicas, no así el sistema político, y esta apertura, este proceso que se establece de reforma y apertura, tiene como eje principal reducir la pobreza en ese momento, que rondaba más del 90%. Era un país extremadamente pobre, agrario, sin comercio internacional. Deng establece que ese es el principal objetivo, generar un país en desarrollo y apuntar a un crecimiento que pueda trasladarse a los ingresos de la población. Y hay un eje que Deng hace hincapié, que es el de la gradualidad. Por eso, cuando uno habla de los 40 años de reducción de la pobreza y de todas las políticas que esto implicó, fueron graduales. Cuando Xi Jinping anuncia el fin de la pobreza extrema, está cumpliendo estos objetivos formales, objetivos establecidos en los planes quinquenales, que se vuelven a establecer en el 78 tras unos años de agitación política y que no se establecieron planes quinquenales. Sí se establecían desde el 49, desde la revolución maoísta. Se establecen los objetivos de planes quinquenales, luego durante la revolución cultural se frenan, pero Deng establece nuevos planes quinquenales con objetivos económicos que se fueron realmente cumpliendo durante todos estos años, hasta el último, que establece el fin de la pobreza extrema y objetivos mucho más ambiciosos de ingreso de clase media. Y ahí establece que en el 2049, en el centenario de la revolución, toda China sea de clase media. A avanzar de este proceso de reducción de la pobreza hacia un país desarrollado de clase media. Hay una realidad también, que es la que, así como en el 78 gran parte de la China era pobre, hoy también existen nuevos desafíos con este proceso de aumento de los ingresos per cápita y del país, que es la desigualdad, con este proceso capitalista en algunas áreas y algunas regiones también. Deng establece que algunas regiones se van a orientar mucho más rápido hacia una apertura a mercados capitalistas, como otras no, van a seguir con políticas económicas socialistas. Esto sigue hasta ahora. Los últimos 2-3 años ya hay 13 regiones de libre comercio, como hay áreas de protección comercial. Esto solía ser diferente a la era maoísta, donde todas las políticas eran masivas, nacionales, pensando en un país que tiene una gran dimensión geográfica, una diversidad increíble cultural, étnica, lingüística, geográfica. Cuando Deng establece los objetivos de reducción de la pobreza, de desarrollo, estaba pensando principalmente en las zonas costeras, como una primera etapa. Es donde se desarrolla y donde conocemos
a través de los medios, a través de la academia, los procesos en general se está hablando de la zona costera. Desde Beijing a Hong Kong, por toda la zona costera, es donde se generó este desarrollo increíble de reducción, de desarrollo urbano, de universidades, de ciencia y tecnología. Ya en los últimos años, los objetivos se orientan mucho más a la región oeste de China, que es aún la más atrasada en infraestructura, en desarrollo, que significa una gran proporción de China y del mundo. Toda la parte oeste, ya más cercana a Asia, es la región más retrasada. Esto es Gonzalo, importante, sí. no, una pregunta, es logístico. ¿Habría gente en sala de espera para ingresar y quizás yo no la estoy viendo Ah, porque, sí, y esa responsabilidad te quedó a ti porque hubo ese cambio en los perfiles? Disculpas. No, muy no, interesante lo que estás comentando, incluso esto, ¿no? Para resaltar, los últimos 25 años del siglo anterior, el 90% de esos 1.000 millones de chinos eran pobres. Y hoy por hoy estamos hablando que hacia el 2049 no va a haber más, van a ser todos los chinos, van a ser de clase media. Y asimismo, igualmente hay niveles de desigualdad porque hay nuevos ricos y nos está explicando muy, muy interesante. Te seguimos escuchando, Gonzalo, perdón. no, lo que decías ahí mostraba el gráfico de la reducción del 90% de pobreza. Los chinos cuando hablan de la revolución siempre hablan de que hubo grandes aciertos y hay algunos errores. Ellos hablan del 70% aciertos y 30% errores. Ese 30% errores en el pensamiento moderno chino significó que no hubo un crecimiento económico de la población. En el 70 tienen también muchos objetivos cumplidos de unificación del país, objetivos eh, estratégicos de pensar a China como una nación, que este desarrollo a partir del 78 no hubiese sido posible sin la unificación de China y el proceso revolucionario y el establecimiento de un sistema político que lo permite. La cuestión regional, vuelvo a hacer hincapié porque me parece central en en la nueva política china a partir del 78 hasta ahora, de políticas graduales y específicas para distintas regiones. Terminar con políticas eh, masivas para todas las ciudades y establecen niveles de ciudades de acuerdo a su población, a su PBI, a su nivel de desarrollo, para tener políticas y planes específicos para cada región en conjunto con la realidad local, las etnias, las regiones que dependen del gobierno central, como Beijing, Guangzhou, Shanghái o Shenzhen, fueron tradicionalmente las más desarrolladas y las más con mayores ingresos. Hoy estamos en la etapa de que China le está poniendo muchísima inversión y desarrollo a las de nivel 3, como Lhasa, la región del Tíbet, Nantong, Chuhai, que hemos estado con varios compañeros en Chuhai, una región al sur, frente a Hong Kong, donde el contraste de desarrollo es impresionante. Chuhai no es una zona desarrollada y está a 2 puentes en las islas como Macao y Hong Kong, zonas desarrolladas por las invasiones extranjeras y porque fueron colonia hasta hace muy poco, hasta el 94 y el 97. China le está poniendo mucha inversión a Chuhai, a nuevas áreas donde aún existe la pobreza y no ve equilibrado el desarrollo con otras áreas, como la nivel 4, aún más desarrollada, menos desarrollada, donde establece políticas específicas importantes, que incluso en nuestros países tampoco estamos acostumbrados a áreas con políticas económicas
totalmente distintas, donde el flujo de capitales tiene distintas regulaciones, donde las aduanas tienen distintas reglamentaciones, las actividades de promoción, realmente regiones muy distintas como áreas de libre comercio, como áreas de protección, que me parece interesante también para pensar en nuestros países que también tienen realidades muy distintas y nuestras políticas muchas veces no se piensan desde las capitales para regiones que no representan esa realidad. Hay un pragmatismo, ¿no? Ahí en decir, aquella región que necesita una política aduanera diferente a la nacional, aplican una política diferente. Ese pragmatismo sería algo difícil, decís, de pensar en nuestras políticas tan centralistas. Totalmente, pero ahí también se vincula con el sistema político, no se puede tampoco obviar la centralidad de las decisiones para descentralizarlo. Es un proceso de doble vía, porque las gobernaciones, las prefecturas, las ciudades, las autoridades jerárquicamente responden al gobierno central de Beijing, son elegidos, las autoridades ejecutivas son elegidas desde Beijing. Hay un micrófono abierto, perdón. No, estoy admitiendo hasta el último día que Dios me dije, voy a seguir. Ahí está. Sí, porque el que no aprende se estanca. Pues este proceso, Mariano, que decía, me parece sumamente interesante para pensar desde comparación del sistema político para poder comparar. Y este proceso del que el gobernador es elegido por el partido y por el gobierno central, esta centralización del poder permite también a su vez la descentralización de políticas. El gobierno de Beijing no necesita establecer políticas nacionales para luego las implemente el gobierno local con sus realidades, sino que es un proceso inverso. El gobierno de ahí creo que vos, Mariano, podés pensar y reflexionar, me parece interesante sobre este tema. Luego la realidad, por ejemplo, es muy común el envío de funcionarios del gobierno central a las regiones donde se quiere reducir la pobreza para trabajar con esas regiones para el establecimiento de las políticas necesarias, no para bajar las políticas, pero sí hay una decisión central de quién establece la política. No sé si se entiende. Sí. Esto es una realidad totalmente diferente a las gestiones nuestras en nuestros países. Claro. Y también cuando mostrabas que había ciudades de distintas categorías, sería muy diferente para nosotros que bueno, en Argentina sería impensable que el Estado diga, bueno, Rosario es categoría 3, Córdoba es categoría 4, porque generaría unas peleas. Acá hay otras autoridades políticas, pero me quedé pensando también que en el caso colombiano, donde la sociedad está dividida en estratos, a partir del lugar donde vive, a partir de sus posibilidades de poder adquisitivo, si eso a Colombia le ha permitido tener una planificación para poder medir cómo mejora o no mejora las desigualdades, cómo achica las desigualdades, y quizás estigmatiza más que tener políticas públicas justamente de achicar desigualdades, y acá en el caso chino sería diferente, pero es para debatir después con los colegas. Te seguimos escuchando, Gonzalo. Bueno, en aspectos económicos, este proceso de reducción de la pobreza y desarrollo se explica con unas tasas de crecimiento chinas, como se suele decir, una tasa realmente increíble que ha alcanzado picos de crecimiento de 15% anual, lo cual es muchísimo durante tantos años. Que un país tenga tasas de crecimiento tan altas, tampoco se ha visto experiencias. En América Latina en general el crecimiento de los países suele ser primero mucho más cíclico, por sobre el cero. Hay años positivos y años negativos.
en general ronda el 2-3% en los países de Sudamérica, de años positivos y años negativos, y estos cíclicos impacta, por supuesto, en la estabilidad económica y la posibilidad de desarrollo, donde durante 4 años se crece y durante 4 se decrece. Durante 40 años de tasas tan altas significó, por supuesto, un ingreso de divisas, de inversión, de desarrollo y de oportunidades que explican en términos macroeconómicos este desarrollo y esta tasas de crecimiento que solo se vieron interrumpidos por la crisis del COVID en 2020. Ni siquiera en el 2008, donde el mundo también vio tasas negativas muy bajas, China pudo sostener con políticas de desarrollo, de impulso, de subsidios, como está haciendo nuevamente ahora de impulso a las áreas dañadas. China en 2008 pudo contener la crisis financiera, no así la del COVID, aunque es una de las que más rápido se recuperó. Sí, es impresionante cuando hablas del 15% de crecimiento. Bueno, cuando se dice de crecer a tasas chinas, que es una expresión que se utiliza mucho en nuestro país, no sé si en el resto de América Latina también lo usan. Pensemos que nuestros países crecen al 3% como algo muy positivo, ¿no? Exacto. Y esto se traduce en un PBI per cápita, un ingreso per cápita que pasó de $200 en el 78, al inicio del proceso, a hoy con un PBI per cápita de $14.000. Estaba por acá, de $10.000 en 2020 y venía de un PBI de $200 per cápita. A esto lo hablábamos estos días con Mariano, la comparación con América Latina. Nosotros venimos trabajando los temas económicos de China desde hace varios años. Lamentablemente, cuando habíamos empezado a hablar de China como país en desarrollo, siempre estamos hablando de China como país en desarrollo, eso se presentan como país en desarrollo, no es un país desarrollado por sus niveles per cápita de ingreso. Piensen que Estados Unidos, países del norte desarrollados, llegan a PBI de 40, pueden llegar a $40.000 per cápita. Cuando comenzamos, por ejemplo, en Argentina teníamos un PBI de $14.000 per cápita y China estaba en 8.000 hace 10 años. Esto se revirtió, por ejemplo, en estos 10 años en unas proporciones muy importantes. Hoy Argentina tiene $8.000 y China ya supera los $10.000-11.000. Además cuando decís per cápita, es por cabeza, ¿no? Y son 1.300 millones de habitantes. Es decir, recuerdo cuando Argentina tenía mejor índice per cápita que China, uno decía, bueno, pero no es lo mismo 40 millones de habitantes que 1.300 millones de habitantes. Total. Ahora superan ese per cápita siendo 1.300 millones de habitantes, ¿no? Eso me parece que es un dato muy fuerte. Pero ¿qué otro país de América Latina tiene números parecidos? Veíamos ayer en una charla que hicimos preparatoria el caso de Chile, ¿no? Chile, de los países sudamericanos, Chile, que es uno de los países con mayor PBI per cápita, y Uruguay, que andan también en $14.000, $13.000, $14.000. Realmente, bueno, algunos países con nuestras devaluaciones y crisis económicas constantes, se nos va reduciendo el PBI per cápita de forma significativa, pero no es para hacer comparaciones, pero es para pensarnos en procesos que muchas veces los vemos inversos, lamentablemente, en crecimiento y en reducción de la pobreza. Uruguay tiene 3 millones de habitantes, la verdad que ahora no recuerdo el número exacto de Chile, pero
Tendremos que pensar también a América Latina como una sola nación para poder compararla con China en ese sentido también. Es otro de los desafíos que tenemos, ¿no? Y una estabilidad económica con una inflación de los últimos años del 2% para un país en desarrollo, pensando que estamos de vuelta hablando con este PIB per cápita relativamente bajo. La estabilidad económica fue la clave para poder hacer políticas a largo plazo, que también es el eje y lo central para que entender en la reducción de la pobreza es la estabilidad económica, con una inflación que no supera el 2%, con tasas de intereses positivas. Y este es un eje que en particular me interesa muchísimo y es para profundizar, porque con estas tasas de intereses, recién les veía unas noticias que China siguió liberalizando el mercado de capitales. Con esta estabilidad económica y posibilidades de reinversión, en China es común encontrar que una abuelita que tiene algunos ahorros o compró o tiene algún ingreso extra, compra acciones, por ejemplo. Compra acciones de la bolsa de Shanghái, invierte sus ahorros como uno va a una casa de lotería en Argentina, por ejemplo, allá van y compran acciones de empresas chinas. Esto generó una gran burbuja, tiene sus, sus aspectos también negativos, pero generó una expectativa positiva en la mayoría de la población, que además se involucró en los procesos de desarrollo a niveles populares tampoco vistos, que grandes porciones populares participen de los procesos de capitalización de las empresas, de acciones, Claro. con o sin conocimiento, generó que hoy, por ejemplo, conocemos profesores profesores con un sueldo de profesor universitarios en China que cuando compraban acciones y hoy tienen casas en el mundo, en Estados Unidos, porque compraban acciones de las empresas chinas hace 15 años y hoy valen muchísimos, miles de millones más. Y este proceso, esta burbuja fue con una participación popular en los procesos de capitalización y desarrollo, de forma que no suele, por lo menos en Argentina, no suele pensarse así. Y con el mismo nivel de desconocimiento, porque suele haber críticas en este proceso de que las abuelitas comprando acciones con desconocimiento están generando una burbuja que en algún momento explota. Pero esto es un tema bastante interesante porque tampoco la información que contamos en los países capitalistas es para nada perfecta para los procesos de inversión. Y otro Eh, tema que también suele ser eje de discusión es el ingreso de los trabajadores. Si esto se distribuye de forma, eh, por lo menos promoviendo el ingreso, el sueldo de los trabajadores, o es un proceso que queda en algunos sectores de las grandes ciudades chinas. La realidad es que pasa las dos cosas, pero los salarios hoy ya son más altos que los de la América Latina. Aún existen eh, muchos desafíos en cuestiones de derechos, de acceso a algunos bienes, sobre todo en las zonas rurales, donde los salarios son más bajos, pero la realidad es que ya a nivel promedio en China los salarios son más altos que en casi todos los países de América Latina. Ya no es la fábrica con mano de obra barata del mundo, donde algunas empresas, sobre todo extranjeras, en el 78-80, se aprovecharon de esta masividad china de trabajo barato para sus ingresos. Hubo un proceso de mejora impresionante de los salarios graduales, que es de vuelta la política que establece Deng de mejorar gradualmente el ingreso salarial.
Gonza, te molesto una vez más por si hay gente en sala de espera que me estaban Vale. avisando y, y No, también. no hay nadie. Perfecto, entonces ya ingresaron los que me habían reclamado, gracias. Pero bueno, este es otro punto también, ¿no? Porque todavía continúa el imaginario y aquí también abrimos el debate para las preguntas después. En nuestro país, en Argentina, por más que con Gonzalo, con el Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China, el CLEPEC, ADEBAC, que ha presidido Gonzalo, la Asociación de Ex Becarios Argentina-China, como Gonzalo que hizo su maestría en China, todos aquellos que hayan hecho su maestría forman parte de ADEBAC, esta organización de graduados. Trabajamos para romper con algunos estigmas e imaginarios en torno a China. Esta idea de que el producto chino es de baja calidad, de que el chino se le paga con 2 porciones de arroz para trabajar durante el día. Vos acá estás explicando que eso ha cambiado por completo. Si bien habrá algunos autores que tengan otras miradas, estás explicando de que el nivel del salario del ciudadano chino supera al del latinoamericano. Parecía que lo quería subrayar, porque bueno, mientras lo digo, sé que estamos rompiendo estigmas, estereotipos, y quizás quiero que me cuenten cómo son en sus países esos estereotipos en cuanto al producto chino y al trabajador chino. Te seguimos escuchando. Sí, lo cierto es que hubo un proceso y que esto vuelva a la planificación, como aprovechar este proceso que contabas, Mariano, de mano de obra barata, de productos de mala calidad, de exportaciones de bajo costo. Cuando China hoy en las discusiones con Estados Unidos habla de que China se está aprovechando del ingreso de los demás países para vender sus productos, para invadir con sus productos, ¿no? La Claro, guerra comercial de que con sus productos están invadiendo porque tienen bajos salarios o bajos costos políticos también por esta estabilidad o bajos costos ambientales. La realidad es que muchas de esas empresas norteamericanas, de Corea del Sur y de Japón, los que en el 80 aprovecharon esta bajos salarios para, para desarrollar sus inversiones en China y comercializar sus productos. China comienza el proceso de apertura con una gran inversión extranjera, principalmente de los países del norte, que sí hubo unos salarios bajísimos y un aprovechamiento de esa pobreza para beneficio de empresas internacionales, pero ahí me lo quiero relacionar con esta filmina. Estos ingresos extraordinarios, con un control político y de divisas y de flujo de capitales, todos estos ingresos extraordinarios de la inversión extranjera, del comercio, también de los productos agrarios, con esta planificación de 5, 10, 100 años, como están planificando para el centenario, incluyó en aspectos concretos la reinversión de todas esas ganancias de algunas de empresas estatales chinas también. Y la reinversión en ciencia y tecnología me parece que explica bastante que no se haya quedado en un proceso de trabajadores mal pagos y productos baratos. Me parece la reinversión con un control. Es inevitable el fomento a la reinversión del Estado y del control político. China, como país subdesarrollado, reinvierte desde hace bastantes años casi el 20% de su PBI en ciencia y tecnología, en universidades, en innovación, de un proceso de copiar productos, pues piensen que tampoco se podía desarrollar demasiado sin capacidades. Entonces, donde empieza este proceso de copiar, vender masivamente productos de baja calidad, China reinvierte gran parte de esto en procesos tecnológicos, que hoy parte por eso de la guerra comercial con Estados Unidos, su desarrollo tecnológico, que pagaron los trabajadores pobres de China, que es lo que explica China cuando
Estados Unidos le critica su desarrollo de ciencia y tecnología en base a la copia o a las empresas de ellos. La realidad es que también ese proceso y esas ganancias de esas empresas están explicadas por los bajos salarios chinos y que un control político para reinvertir esas ganancias en ciencia y tecnología. Hoy las universidades en general, pero las de tecnología en particular, son de las mejores del mundo. Es el país que más reinvierte y desarrolla patentes. Los últimos años es el primer país en registro de patentes del mundo en la OMPI, que sale de sus institutos de investigación, de sus laboratorios, de sus universidades y también gran parte de sus empresas estatales o privadas de ciencia y tecnología. Y también, quizás esto incluye muchas variables, pero lo cultural y el ahorro chino, también esta cultura de haber pasado la pobreza extrema, de haber pasado el hambre, pese a que no se puede entender en la obsesión del pueblo, y no solo de los dirigentes de China, de reducir la pobreza extrema, si no se entiende la gran hambruna del final de los años 60, donde no se calcula cuánta gente murió, se puede estimar 20, 30 millones de personas de la gran hambruna, fruto de la política del gran salto adelante, de esta política industrial masiva para China de producir acero, una política un poco irracional, que todo China se debería dedicar a producir acero para vender al mundo, con estas diferencias que estamos hablando. Pero se dejó de producir el sector agro y llevó a una gran hambruna también de la más importante de la historia. Por eso es importante entender también los factores culturales y experiencias históricas para terminar realmente con el hambre y la pobreza. Y esta reinversión en ciencia y tecnología se vuelve central desde estos años hasta hoy, que es el eje también de disputa. Piensen que en América Latina la reinversión suele rondar el 2% del PBI, con PBI similares, como estamos viendo algunos, PBI per cápita similares, lo que nos da a expectativas a futuro cierta resquemor en América Latina si no estamos reinvirtiendo en ciencia y tecnología. Hay países que reinvierten más, como Corea del Sur, con también procesos muy interesantes de reinversión que en Asia son muy altos. Incluso ahora ahí comentaste el tema, por supuesto, de la experiencia con la hambruna, que hasta el día de hoy es muy difícil que algo de la mesa que no se coma sea tirado. Todo se reutiliza en la cultura china, en la gastronomía. Es impresionante la cultura también que tienen en cuanto a la alimentación, la gastronomía, y que nadie tira comida. Creo que es también parte de esta experiencia, ¿no? Nosotros tenemos aquí en Argentina nuestras abuelas que sufrieron quizás la Guerra Civil Española y te explican también cómo el tirar comida es un crimen, y en otras sociedades de abundancia, a veces los más indigentes terminan yendo a la salida de los restaurantes a comer lo que están tirando, ¿no? Sí, es impresionante la obsesión por la comida y porque no falte. China, que además significa una demanda también social a la organización económica y política de que no puede faltar comida. Eso creo que es una gran enseñanza de la gran hambruna china, y que no fue hace tanto, ¿no? Todavía hay generaciones vivas que literalmente se comía cualquier bicho que camine, con ese estereotipo que muchas veces aún tenemos de China, que no es la China claramente de ahora, pero que aún existen ciertas generaciones de Occidente. Sí existió en los fines de los años 60, donde se comía lo que había. Y también este proceso de desarrollo tecnológico, de reinversión, de reducir la pobreza, sobre todo en los jóvenes, también se da por
por un envejecimiento de la población que no estaba planificado desde los años de la política de un hijo único, cuando se establece que solo se puede tener un hijo para controlar el proceso de reducción de la pobreza, que las políticas puedan ser implementadas a menor plazo. Establece la política de un hijo único, que ha tenido costos muy altos, sociales y por supuesto en las expectativas de la familia, pero en cuestiones de desarrollo tecnológico, de exportaciones, básicamente no hay jóvenes hoy para continuar con un proceso similar a los de los años 80 o principios de los 90, porque no existe esa cantidad de jóvenes disponibles como mano de obra barata, que era que buscaba la inversión extranjera. Con este proceso de desarrollo y de envejecimiento por la política de hijo único, y además con ingresos mayores, los jóvenes hoy están en las universidades. Hoy hay un índice de ingreso en las universidades altísimo. Los jóvenes tienen otras expectativas y mayor demanda, y además un envejecimiento que si uno ve esta pirámide de 5 a 25 años, donde la gran población hoy es adulta y entre unos años va a ser de más de 70 años, es por ejemplo inversa a la de la India. Tiene gran población joven, y esto China necesita este desarrollo para no sufrir otra hambruna. Necesita esta reinversión en tecnología para reemplazar también este envejecimiento. Ahí le pedimos a algunos de los participantes que por favor apaguen el micrófono. Adriana, Mirna, Monta, por favor. Ahí nos preguntan también si vamos a este video, esta charla va a quedar colgada en YouTube y la vamos a compartir por los canales habituales de la red Compa. Gracias por preguntar. Te seguimos escuchando, Gonzalo. ¿Te parece? Seguimos unos minutos más y después hacemos un intercambio. Sí, incluso yo quiero contar mi experiencia de aquel viaje donde gracias al Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos, el CLEPEC, pude conocer en las políticas de reducción de la pobreza de una manera concreta y directa, y tenía para compartir algunas imágenes, así que cuando tú digas. Dale, terminamos con los ejes de la lucha contra la pobreza en sí, que son transversales, como veníamos hablando, en todos los aspectos, pero hay algunos ejes que explican, además de la estabilidad política, en la planificación, la capacitación de parte del Estado a las zonas desfavorecidas, a las zonas principalmente rurales, durante los últimos años para terminar con esta pobreza extrema, pero en capacitaciones no bajadas desde una oficina en el gobierno en la capital, sino en base a sus realidades, con participación de los pueblos, de las etnias, de los lugares, e identificando sus fortalezas para poder desarrollar políticas comerciales o turísticas o agrarias, de acuerdo a la fortaleza de cada zona. Hay muchas experiencias, ahora Mariano va a contar, de pueblos donde había grandes oportunidades de turismo interno. China fomenta muchísimo para también la distribución, el turismo interno, que es realmente impresionante. Son cientos de millones de chinos que se mueven en los días feriados a las regiones turísticas. Y estas capacitaciones de desarrollo en base a sus realidades, algunas con eje turístico, y se le daba capacitaciones en cómo recibir turistas de otras etnias, de otras regiones, en idiomáticas, en artesanías, en bailes, en inversión en infraestructura, por supuesto para el turismo. En otras se identificaron debilidades en la tecnología para la cual se estaba trabajando el sector agrario. En otras, la instalación de universidades. Se calcula que China construyó entre los últimos años una universidad por semana.
en distintas regiones del mundo, de acuerdo a sus necesidades, las universidades agrarias de la región del sur, las de ciencia y tecnología, las de relaciones exteriores, de acuerdo a distintas regiones, con, con un eje que yo creo que hay que entenderlo hasta los principios confucianos del rol de la educación en toda la cultura china. Las universidades cumplen un rol clave. El comercio electrónico, regiones muy aisladas, regiones montañosas. China tiene una red impresionante de comercio electrónico que llega absolutamente a todos lados, para que estas regiones puedan vender sus productos sin alterar su ubicación y su desarrollo, con capacidades de comercio electrónico, la lucha contra la corrupción. Este fue un eje central también, de acuerdo al gobierno chino actual, para también que las políticas, por supuesto, tengan impacto, reducir la corrupción. En China la corrupción es alta, es un cáncer de la sociedad importante en todos los procesos de los últimos años, de la revolucionaria también, y ha habido muchísimos funcionarios presos en los últimos años, incluso no solamente a niveles muy altos, sino, por ejemplo, lucha contra la corrupción en las universidades. Hay varias notas sobre cuando se prohibió los regalos de gran valor entre funcionarios o empleados, las ventas de productos de alta gama bajaron a la mitad. Es muy común el regalo en sí en la cultura china, pero el gobierno chino prohibió los regalos de demasiado valor, ¿no? Un regalo a un funcionario de un reloj Rolex, si significaba corrupción o no, y realmente la venta de los Rolex, cuando se prohíben, bajan a impresionante como el uso de los regalos caros era parte de los vínculos personales, porque también hay que entender la cultura colectiva en que se basa la construcción de vínculos en China, donde los regalos forman una parte importante, pero en la lucha contra la corrupción eso se está tratando de revertir. Y la inversión en infraestructura, que ahí tenemos bastante también realizado en investigación, en los procesos de construcción de rutas, puertos, trenes. El transporte es clave para una región tan extensa y poder llegar a todos los pueblos. La inversión en infraestructura es impresionante, es real. Ahí lo puede ver cualquiera que recorre cualquier pueblo de China, donde se excede incluso la infraestructura la necesaria muchas veces. Para nosotros, que a veces tener un puente es un hito para nuestro desarrollo. Incluso en China se habla de burbujas de construcción de obra pública y de circuitos de que excede hasta las propias necesidades. Es realmente impresionante, y esto abre puertas, abre caminos, y este rol del Estado de abrir caminos, ¿no? De unir los distintos regiones, de construir conectividad, que China esto luego lo trata de compartir y de exportar al mundo con el proyecto de la Franja de la Ruta de conectividad digital, que también es necesaria y importante. La conectividad digital en China es impresionante, y de infraestructura, que hoy a nivel mundial es el proyecto de la Franja y la Ruta. ¿Te parece, María? Sí, sí. Cortamos acá y va a hacer que vos cuentes también tu experiencia, que visitaste lugares en China donde algunos fueron los últimos en la reducción de la pobreza, y realmente es muy interesante. Sí. Sí, en breve también la Red Compa continúa con otra actividad, entonces vamos a ir finalizando nuestro primer encuentro acerca de las relaciones entre China y América Latina.
oportunidades y desafíos. La franja y la ruta mencionaste, Gonza, me parece que es necesario es necesario después focalizar en otro encuentro acerca de la gran obra de infraestructura hacia el interior de China para que esté toda comunicada y de hecho se pueda con esas obras de vialidad tener una economía que fluya y que se pueda reducir la pobreza y la propuesta de China para el resto del mundo en relación a esas inversiones que se están realizando en otros continentes. Chiquito y cortito, yo quería compartirles una experiencia que fue en el 2019. Claro, ahora pareciera como que previo a la pandemia, esto fue hace un montón de tiempo, un montón de tiempo atrás, pero compartiendo mi pantalla con ustedes, les quería contar que en el noviembre, diciembre del 2019, un conjunto de organizaciones no gubernamentales, centros culturales de pensamiento, estuvimos en las provincias de Guilin, de Nanning, que son provincias, Nanning, perdón, es una ciudad en la provincia de Guangxi, que está al sur, lindante con Vietnam, es una zona donde suele haber bastante desigualdades, la infraestructura solía ser menor, también los grupos étnicos minoritarios. China se organiza mucho en relación también a como contaba Gonzalo, la gran diversidad de etnias y todos son partes de la gran China, son todos ciudadanos chinos, pero no son de repente de las mismas etnias. Ahora, las etnias minoritarias, por ejemplo, pueden tener cuando ningún chino podía tener más de un hijo, las etnias minoritarias podían tener más hijos. Ahora eso ya se liberó para todos los chinos. Pero, por ejemplo, el acceso a la universidad para las etnias minoritarias, intentar cuidarlas para que esas culturas no se pierdan. Entonces, en Guilin, por ejemplo, nos encontrábamos con esta manifestación cultural. Ay, perdón, yo la quería compartir. Esta es una muestra cultural para los turistas, pero para el turismo interno también. Imagínense todos estos chinos que están ingresando a la clase media china, cuando empiezan a hacer turismo interno y pueden distribuir esos recursos hacia el interior de esa gran China. Esta es una hermosa imagen de una escenografía maravillosa, uno de los lugares más lindos del mundo, en Guilin. Aquí no había producciones más que la del arroz. Hoy por hoy, con estos hermosos paisajes, con industria hotelera, con infraestructura fomentada por el Estado, hay muchos ciudadanos y ciudadanas chinas que pasan a tener recursos de empleo, y no solamente para extranjeros, sino para que vayan ciudadanos chinos, es decir, el turismo como una de las industrias para reducir también la pobreza y las obras de infraestructura propias que uno puede observar en los barrios de estas ciudades. Habíamos ido, el pastito estaba recién plantado, Gonzalo, que me daba cuenta que estaban todo preparado también para los visitantes que llegaban, como una política de impacto muy fuerte en ese momento. Bueno, otras imágenes de unas maravillosas ciudades y paisajes. De hecho, el billete de 20 pesos chinos del RMB que mostraste tiene esta escenografía, ¿no es cierto? Quería más que nada contar y escucharlos y escucharlas a todos y a todas si hay alguna duda, pregunta, y continuaremos con estos encuentros. Tenemos pensado hablar sobre la enseñanza de idiomas, sobre la infraestructura en China, sobre el sistema universitario. Con Gonzalo vamos a seguir preparando que nos visiten algunos especialistas para que a través de Compa podamos tener un lindo seminario de 6 encuentros en este año y para conocer un poco más al gigante asiático y entender las oportunidades que tiene América Latina con este socio comercial, cultural que es China. No sé si hay alguna pregunta. Ahí nos agradecen como conferencistas y nos saludan Diego, distintas universidades. Diego, adelante.
Buenos días a todos, espero estén muy bien. Muchas gracias Gonzalo y Mariano pues por compartir esta experiencia. Yo quisiera que en ese eh, proyecto pues de las conferencias que van a tener durante este año también se hablara de la ruta de seda en América Latina de China, que alguna vez leí que también acá pues se va a dar ese proceso. No sé ustedes pues que conocen más al respecto. Gracias. Sí, Diego, la idea es presentar una de las charlas, hacerlas sobre la franja y la ruta, eh, porque bueno, estamos justo también hablando de conectividad, pero dentro de China, y que surgió el tema y nos parece interesante y es uno de los temas también nuestros de investigación. Justo Argentina firmó el ingreso a la franja de la ruta hace un mes, que nosotros no estábamos incluidos, Argentina se incorporó. Ya hay distintos países de América Latina, Chile, Perú, Bolivia, Venezuela. Existen ya Costa Rica, que están dentro de la franja de la ruta y tratar de entender un poco los proyectos y qué significa para América Latina, ¿no? Y también pensar los desafíos que nos presenta para nuestras economías y las oportunidades. Me parece que ahí también lo último que quería comentar, Marian, que para las siguientes charlas estaría bueno que nos queremos focalizar también en las oportunidades, ¿no? En esta reducción de la pobreza en China, qué oportunidades comerciales, culturales nos presentan a nosotros para económicamente complementarnos, ¿no? 400 millones de personas en la clase media que consumen, que están deseosos de consumir productos del exterior, que tienen unos ingresos que no tenían, extraordinarios, qué oportunidades comerciales, financieras y culturales también se generan con este desarrollo chino. Y me parece que ahí es interesante para pensar también nuestra reducción de la pobreza. Sí, sí, exacto. Y de hecho el tema del valor agregado a la hora de exportar esos productos, ¿no es cierto? En Argentina en estos momentos estamos pasando por un proceso inflacionario como en muchos otros países de la región, pero en Argentina es un poco más fuerte. Y por ejemplo el tema de la carne vacuna, que ustedes sabrán muy bien que en Argentina se come mucha carne, que es muy buena calidad en la cría del producto vacuno. Y bueno, como cuando lo conocí a Gonzalo tiempo atrás me había dicho, va a ser más barato hacerse un asado en China que en Buenos Aires. Y hoy por hoy está pasando eso, como exportamos ese producto a China y los chinos no son 20, son 400 millones de nuevos consumidores, la producción que tenemos en Argentina, de la cual nos hemos enorgullecido toda la vida, queda escasa. Es escasa para poder abastecer todo ese mercado. Es necesario tener una cadena de valor, de producción de valor entre toda América Latina para poder satisfacer ese mercado, sin afectar nuestras costumbres y nuestra mesa, nuestra alimentación. Y bueno, también ya compramos espejitos de colores, ya vendimos nuestros productos primarios sin valor agregado. Es la oportunidad de América Latina de tener otro tipo de acuerdo y yo soy de los que les cree a los chinos cuando dicen de una relación win-win, de una relación ganar-ganar, donde tampoco a China le sirve un socio comercial que no pueda desarrollarse en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y entonces, en ese sentido, es también plantearle a China, no solo te vendo la soja, te vendo la soja, el aceite de soja y otros productos elaborados. Bueno, es un poco una de las propuestas para seguir debatiendo. Si hay alguna pregunta más, yo sé que en 20 minutos tenemos que ingresar a otra conferencia que brindamos desde Compa por el encuentro de investigadores que se va a desarrollar el 18 y 19 de mayo. Allí tenemos un mensaje de Alfonso, me gusta la conferencia, aunque siento que faltó profundizar un poco más al respecto de la lucha entre las clases sociales y por ello el crecimiento económico en pro de los ciudadanos y donde el gobierno nacional a cargo del Partido Comunista Chino crea los programas para sacar a 10 millones de chinos de la pobreza año con año. Lo tomamos, Alfonso, para retomar y profundizar sin ninguna duda. Gonzalo y otros especialistas podrán abordar esta cuestión más específicamente. Bueno, amigos, amigas, si no hay mayores preguntas,
con total agradecimiento a todas las universidades que conforman la red Compa, a mi amigo y compañero Gonzalo Tordini, es un especialista argentino en los temas de China y de las relaciones con América Latina. Estamos abiertos a recibir propuestas durante el mes. Vamos preparando la segunda conferencia para realizarla sobre finales de mayo, principios de junio, y agradecerles una vez más que hayan estado presentes en este encuentro y nos despedimos hasta la próxima y seguimos en contacto a través de todos los canales de la red Compa. Colgaremos este video de YouTube en YouTube para luego compartirlos por los canales habituales. Gracias a todos y a todas. Quedamos a disposición. Muchísimas gracias a ustedes. Excelente exposición. Muchas gracias.